Buenas tardes, ¿cómo están? Ya casi va a ser de noche por acá. Volviendo al tema que estaba hablando, en la parte que nosotros vamos de abajo en el exterminador, vamos en la página 130 donde Sabato menciona varios tipos como de intenciones de los genios. Mm, He estado pensando en eso. Eh, bueno, particularmente yo ofrezco los servicios de acompañante de autores. Hasta el momento en lo que he vivido, he experimentado, hasta donde yo he trasegado, he podido hacer ciertos contactos con, con editoriales. mm, He podido aprender tanto de maestros en lingüística, en antropología, en filosofía, en literatura. mm, y bueno, ya he tenido un recorrido. En ese momento estoy escribiendo la novela biográfica de una persona, una cliente. Estamos trabajando en ella y pues regularmente si una persona busca los servicios de un escritor, pues es porque hay algo de escritor en esa persona. Y también estoy haciendo la corrección de texto de otra persona que se ha descubierto como un escritor o se está descubriendo como escritor y es muy buen escritor. Ambos son muy buenos escritores. A mí me da es como un pensamiento del origen. ¿Qué hay más allá? Para mí es muy importante, la verdad para mí es muy importante las experiencias metafísicas que puedan haber en ese escritor. No soy de los que piensan que todos los seres humanos son genios. No, no pienso eso. Creo que hay genios. Simplemente los hay. Eh, que sí tiene que haber, que no se puede solo. No se puede solo. Siempre se necesita ciertos elementos, ciertos contactos, enlazar con ciertas personas para que ese genio pueda florecer. Pensemos por un momento en Frank Kafka, que lo menciona Sabato, aunque no menciona la historia de Kafka, que en realidad es interesante. Mm, los maestros de Kafka, sobre todo, fueron las historias Zen, los cuentos chinos, que llamamos coloquialmente. Mm, Siempre la experiencia personal de la familia, de la gente cercana, los amigos, pues son los que terminan dándole como ciertos aspectos muy claros al genio. Entonces ahí en Kafka vamos a encontrar a su papá, a su hermana, cómo era esa gente, ¿no? Su trabajo, su esfuerzo, porque Kafka escribía de noche, escribió el proceso en una noche, por ejemplo, no lo mencionó Sábato, escribió un libro como el proceso, bastante complicado ese libro, para mí fue muy complicado entenderlo. Mm, Sin embargo, pues la historia como tal es muy interesante y es simple, ¿no? Es un tipo que termina enrolado en un poco de problemas, termina metido en un juicio sin, así, de pura alegría, como se dice aquí en Colombia, ¿no? Digamos, ¿cómo decirlo en una forma más general? Mm, de manera ocasional, de una forma así inesperada, pero al mismo tiempo, o sea, loca, una cosa loca, el tipo termina metido en un juicio, termina metido en un problema ni el berraco. Pues el Kafka escribió eso en una noche,
Y más allá de todo eso, Kafka nunca se probó a sí mismo su genialidad. Creo que yo en el video anterior había dicho que un genio tiene que probarse a sí mismo. Pues este Kafka viene y me dice a mí, no, estás equivocado. Yo en mi vida jamás, o sea, ¿hasta qué punto se probó a sí mismo su genialidad? ¿Hasta qué punto creyó en sí mismo? Pues según la historia, no creyó en sí mismo, porque cuando estaba muriendo llamó a su mejor amigo, que estaba ahí acompañándolo en su momento de muerte, y le dice, hey, mira esas cosas que están allá, esos libros, el man sabía que él escribía, pero no sabía que escribía, se suponía que era un genio porque pues Kafka era un monstruo. Y le dice, esas cosas no sirven para nada, qué malas, eso no sirve para nada. Kafka muere y el amigo, pues, la curiosidad y todas esas cosas, abre el baúl de los libros que él escribió y nos regala al genio, uno de los literatos más geniales en la historia de la literatura. Y lo digo desde la fama que tiene Kafka, porque a mí Kafka, pues sí me gusta, pero no tanto como me gusta Sabato, por ejemplo, que estoy leyendo, ¿no? Mm, bueno, y ahora que termino en Sabato, pues Sabato para mí es un genio completamente, en toda su nomenclatura, mejor dicho, hasta en la fama que tienen los genios de ser señores de mal genio, como dice Marilyn Monroe, pues Sabato es ese tipo. Que sí, él se reía muy sabroso y todo, pero ese señor era una cosa loca, inteligente como él solo, muy, muy inteligente. Siempre lo rico de leer a Sabato es que siempre te regala conocimiento. O sea, si quieres leer un escritor con el que cuando termines diga, uy, aprendí de esto otro, es un escritor tipo Sabato. Ahí, como ya vimos en el capítulo anterior, nos dio algunas ideas de Madame de Bovary, no, Madame, nunca me he leído ese libro, pero Bovary creo que se llama, de Flower. Mm, que aprovechando para lo del tema de que también aprovecho mis intervenciones para dar una pequeña nociones a los escritores en proyectos, unos tips, pues Sabato no usa mucho los sentidos de referencia. Cuando está hablando de este personaje, y seguramente hasta por eso ni siquiera recuerdo bien el nombre, porque es un libro muy famoso, pero nunca lo he leído, de Flaubert. Eh, bueno, esta Madame Bovary creo que llama, no sé, la verdad, mmm, me excuso con ustedes, les voy a poner por acá, voy a investigar y pongo el nombrecito por acá y voy a leerlo porque da un poquito de pena citar y no saber bien, ¿no? Pero al punto que iba es que él no, él habla él la menciona por ahí una o dos veces en un texto que es larguísimo, larguísimo, y siempre habla de ella haciendo de cuenta que el lector pues va a tener, sabe que está hablando de ella. En mi caso personal, porque aunque no la he leído, pues es un libro que es muy recurrente, citan mucho, tal vez por eso hasta da un poquito, a mí particularmente me apereza un poquito leerlo, porque más o menos ya sé para dónde va la cuenta, para dónde va el tema, pues, ¿no? Pero él casi no hace la referencia, eso se llama así, referentes o puntos de referencia, que es como, por ejemplo, si yo hubiera escrito ese pedazo, hubiera nombrado varias veces que estaba hablando de esa señora, para que al lector se le quedara enganchado en la cabeza, pues, de quién se está hablando y de pronto en una de esas siente el lector un poquito de cansancio, un poquito de sueño, se distrae, piensa en otra cosa y cuando vuelve ya no va a entender de quién es que están hablando. Sentido de referencia, es eso. Pues él casi no lo usa. Pero bueno, cosas como eso es normal en él porque con él hay que andar a un ritmo intelectual
bastante fuerte, exige. Es exigente para el lector leer a Sábato, es exigente, no te va a contar la historia aquí de, Pepito Pérez se conoció con esta y y bueno, después hablaron y se dieron un pico y tuvieron un hijo, no. Hay que hablar de un poco de cosas y toca acá andar ahí con mucho, como muy atento. En fin, vamos a la lectura. Página 130. Esos sueños me volverán loca. Le decía a Matilde mirando fijamente a ese, como intentando descifrar sus designios callados. Sí, sí, le respondía, ya me ocuparé, no tengas miedo. El homúnculo la miraba desde su frasco con expresión pavorosa. ¿Había que dejarlo salir? Pero ¿y el gusano negro, el diablo negro que saltaba hacia la cara de M cuando Ricardo operaba su vientre? Las dos posibilidades eran temibles y sus vacilaciones se eternizaban. Mientras tanto, los papeles de R aparecían misteriosamente como negros sarcasmos que llegaban desde escondrijos recónditos. Los dejaba en lugares inesperados, pero que seguramente él tendría tarde o temprano que visitar o escrutar. Ahí estaban, por ejemplo, esas pocas palabras venenosas con su letra irregular casi ininteligible. Anda a juntarte con el matrimonio Sartre-Simón Beauvoir. Buena gente. Diferentes clases de dificultades. Comenzará a escribir al día siguiente. Es una decisión fundada y viene acompañada de cierta animación. Sale a caminar en un estado favorable y aunque por el lado del poniente ve el dibujo de una nube que no sabe bien por qué vuelve a desasosegarlo, olvida el incidente y una vez en el centro recorre la calle Uruguay, cerca de los tribunales, examinando las vidrieras que siempre despiertan su interés, acaso suscitado por recuerdos de infancia. Con mucho cuidado, tratando de no perder detalles, la recorre de modo sistemático, ya que es fácil perderse por la cantidad bigarrada de objetos, lápices de colores, gomas de pegar, cintas scotch de diferente tamaño y colorido, compases, abrochadores japoneses, lupas. Son varias papelerías y el recorrido le produce una cierta euforia que juzga de buen signo para la tarea que ha de recomenzar al día siguiente. Luego toma un café en el foro Comprar la Razón y lee con cuidado las noticias, empezando desde atrás, ya que, según ha comprobado a lo largo de su vida, los diarios y revistas están hechos al revés y las cosas más interesantes están siempre en las últimas páginas. Esa noche se duerme con un sentimiento que, si bien no es de alegría, se parece a la alegría, la misma relación que puede haber entre el color de un malbón y su recuerdo. Cuando se despierta, siente un fuerte dolor en el brazo izquierdo que le impide usarlo. Imposible hacer nada con la máquina. Al cabo de una semana y pico el dolor se hace tolerable, pero entonces llega el profesor Dr. Gustav Siegmann de la Universidad de Erlangen. Cuando se va el profesor, se ha acumulado tanta correspondencia que decide dedicar 2 o 3 días a su respuesta para no tener interferencias en el momento de escribir. Y está por terminar esa tarea cuando recibe una carta del Dr. Wolfgang Luchin, que se le detalla sus últimos problemas con la doctora Schluter. A propósito de la traducción que debe hacer, personalmente Luchin opina que debe cambiarse de traductor. No es tanto el trabajo de allanar esas dificultades, las cartas que debe escribir Luchin y a la doctora Schluter para suavizar la situación, sino la certeza de que algo vuelve aviesamente a interponerse en su proyecto. Con todo, pero ya con esfuerzo, comienza a escribir. Momento en que Noemí Lagos le telefonea para decirle que Alfredo dice que alguien le dijo que G dijo dónde, cómo, que él, Sábato, ha dicho que no sé qué cosa, de modo que Noemí opina que él debe aclarar, pero a quién, cuándo, de qué manera, que tal versión es inexacta. Se suma en una depresión que dura varios días, durante los cuales piensa que A no vale la pena explicar, a G nada de algo que no ha expresado, B que no vale la pena explicar a nadie sobre ningún asunto presente, pasado o futuro. C, que es mejor no ser persona pública. Y D, que lo mejor de todo sería no haber nacido en absoluto. Programa tan vasto y difícil de llevar a cabo, sobre todo lo del nacimiento, y al ser formulado lo hunde más en la depresión que comenzó a anunciarse con el dolor en el brazo.
Pero las cosas no terminan ahí, como ya lo tenía previsto en virtud de una larga experiencia. Después de innumerables tanteos y fracasos, elegido que fue el señor Rush Morris para la tarea de traducir Héroes y tumbas al inglés, y después de casi 10 años de conflicto con Heinemann de Londres por el mismo asunto, resulta que la muestra aprobada no fue hecha por dicho señor Morris, como lo revelan los capítulos que va enviando. Hay que rechazarlo, pero ya el contrato con Paul Irwin, el asunto Heinemann retardó 10 años la salida del libro en inglés, y ahora este otro amenaza con retardar varios años más su salida en Nueva York. Mientras cavila en la posibilidad de que todo esto tenga que ver con los ciegos, uno de los que intervino como entusiasta lector de la prueba de Morris se llama Augen. Se producen innumerables cartas de Sabato a Morris, Morris a Hall, Hall a Morris y Sabato, Morris a Sabato y Hall, que después de turbias, molestas y tristes negociaciones, termina con la tarea y con la promisoria amistad del señor Morris, con la versión en un tiempo que no puede calcularse, y con parte de la confianza de los editores, que ahora piensan seguramente que nadie podrá traducir esa novela al inglés. En el transcurso de ese proceso, el profesor Egon Paveli le confirma que la traducción serbocroata del Dr. Schwartz tiene defectos groseros y en muchos casos demoledores. Sabato hace saber en parte las observaciones de Egon Paveli a la editorial Atenum. La editorial hace conocer evidentemente esas observaciones al señor Stefan Andri, quien inmediatamente pone en marcha una poderosa maquinaria de cartas a críticos, periodistas, profesores y amigos sobre su versión, sus méritos literarios y personales, sus sacrificios y su dedicación, así como sobre los defectos morales, intelectuales y físicos del señor Sabato. Casi al mismo tiempo, el Dr. Luzhin manda una nueva requisitoria contra la editorial y amenaza con abandonar la traducción de los ensayos. Si Limes no cede en sus exigencias, cartas correlativas de Sabato a Luzhin y a la doctora Schroeder, aclaraciones, recriminaciones bilaterales y trilaterales entre el doctor Luzhin y la editora, entre la editora y el autor, entre el autor y el doctor Luzhin, entre este y la editora. En el curso de varias semanas, que para Sabato se complica con el hierro de Kak, una reunión en casa de Celadua donde P afirma que Sabato ha olvidado en definitiva y significativamente a sus amigos. Una tremenda discusión a causa de algo que H dice que G dijo a propósito de la aclaración que Sabato se negó a hacer, una carta a la revista Razón y Fábula de Bogotá, ratificando las groseras deformaciones de un reportaje que se dio a hacer a un cierto sujeto de maneras afables, y finalmente un ataque de gota que le dura un par de semanas, al cabo del cual se promete que de cualquier modo, suceda lo que suceda, retomará su novela. Pero entonces llega el estudiante Richard Ferguson, que está trabajando sobre su obra en la Universidad de Washington. No acaba de producirse ese hecho cuando debe encarnar la revisión de sus obras completas para Losada y echar por lo menos una cortés mirada sobre el criptograma que le envía el señor Hamel Moussa, la versión árabe del túnel. Mientras tanto hay que hacer o firmar declaraciones sobre la situación de los judíos en Rusia, las torturas, los presos políticos, la televisión argentina, el peronismo, el antiperonismo, los sucesos de París, Praga, Caracas, Ceilán, el problema palestino. Al mismo tiempo que comienza una dificilísima correspondencia sobre la traducción al hebreo en que se propone, se acepta y finalmente se rechaza. Se rechaza después de difíciles alternativas al traductor que la editorial ha propuesto. Momento en que llega un profesor de la Universidad de McGill, Montreal, que da un curso sobre literatura hispanoamericana y quiere grabar una conversación, mientras se ha acumulado una nueva cantidad de correspondencia mediante la cual debe rechazar, sin ofender, invitaciones de la Universidad de Santiago de Chile. El encuentro de escritores en Caracas, la Sociedad Hebraica de Rosario, la Comisión Cooperadora de la Escuela Industrial número 3 de Córdoba, el Comité para la Preservación de Jerusalén, el Club de Roma, la Universidad Católica de Salta, la revista de la Biblioteca Popular Almafuerte, la Asociación de Graduados del IRCON, Provincia de Buenos Aires, el Instituto del Profesorado Mariano Moreno de Belvail, el Instituto de Letras de la Universidad de Cuyo, la Sociedad de Escritores de Río Cuarto, el Festival de Manizales, Colombia, algunos de los cuales les aduce que está sufriendo un inexistente ataque de gota que por otra parte se produce apenas invocado. La capacidad de traer
a la realidad cosas este sábado. Sí, no. Ay, me cae muy bien Sabato, me encanta. Imagínate, se puso a inventar que tenía un ataque de gota y verdad le dio el ataque de gota. Algunos de los cuales aduce que está sufriendo un inexistente ataque de gota, que por otra parte se produce apenas invocado. Ataque que le dura 15 o 20 días y que es aprovechado para leer de una buena vez El Quijote, prometiéndose que apenas salga del dolor se pondrá a escribir. Proyecto que debe ser postergado por un hecho que le cae como un rayo en un día de sol. Alguien quiere hablarle de un asunto, pero de un modo personal. Por favor, no telefónicamente. Subraya esta condición. Un asunto. El desconocido da infinidad de vueltas hasta que debe aludir al motivo de la entrevista, algo vinculado con lo que ha escrito sobre los ciegos. Caramba, cómo lo lamenta. Pero no podrá reunirse para discutir ese asunto por muchos motivos, pero principalmente porque él no puede ser responsable de lo que diga o haga uno de sus personajes. El desconocido aparenta admitir el argumento, pero a los pocos días insiste en su pedido y habla circunstancialmente con la empleada. Luego intenta 2 veces más hablar con ese, quien no lo atiende, pero que a causa de ese llamado ha desistido nuevamente en su proyecto de escribir. Se limita a permanecer sentada en su cuarto de trabajo durante horas, mirando un rincón. Ah, Sábato es genial, me encanta. Me encanta Sábato con las que sale. ¿Ah? Una de las cosas que más me gusta de todo esto es que yo he podido experimentar cosas también parecidas. Wow, tenemos un largo capítulo, este lo vamos a dejar para otro video. Pues bueno, entonces, mm, no, no hay mucho que decir, mucho que decir. Pues ahí estamos viendo que entró a contarnos parte de sus episodios personales mientras escribía esta novela, ¿no? Como pues está hablando de lo que, lo que sí me pareció, cómo está tejido, porque cuando comencé el video estaba contándoles el tema de las editoriales, el tema de lo que, de hacer edición, de contactos con, o sea, todo el mundo que hay detrás de un escritor, de lo que se escribe, ¿no? Hay un poco de pasos a seguir, un entramado de relaciones. Y pues mire, Sábato nos habló en este pedacito a complementarnos lo que comenzó en un principio, sin saber de qué iba a hablar él, ¿no? Todo esto que yo estoy leyendo es sin saber, habrá una nueva lectura, porque me gustaría hacer una reseña o un prólogo, algo sobre este libro, sobre cada libro que vaya a leer, pero en este caso fue tejido como son todas las cosas de este mundo, de la vida, de mi mundo. Buenas noches, que la pasen bien rico y disfruten mucho